Hola amigos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Yo la verdad muy bien y muy contento porque pude lograr al final lo que tantos problemas me había dado. Hace un tiempo les cuento más o menos cómo venía la mano. Hace un par de días atrás yo en uno de los videos puse que estaba tratando de solucionar el temita del hard y soft kills. Que había que hacer un gráfico circular y bueno, estaba tratando de hacerlo por CSS, rompiéndome la cabeza con barras y demás. Y en alguno de los comentarios que leí comentó una chica, Ana, eh, y me puso que tengo Progress Bars o Circle Progress de NG. Y me quedó sonando eso. Entonces lo que hice fue googlearlo como deberíamos hacer la mayoría en las cosas que no sabemos. Y encontré lo siguiente. Encontré esta página donde me muestra los gráficos circulares. ¿Sí? Eh, Acá pueden ver cómo se van completando. Y nos da la opción para implementarlo en nuestro proyecto Angular. ¿Sí? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos como siempre paso a paso para ir guiándolos. Y, y vemos a ver cómo nos queda. Bueno, lo que tenemos que hacer es lo siguiente, ¿sí? Vamos a agarrar, abrimos una consola, gracias a otro comentario también, se me fue el nombre de un chico, honestamente, pero me dio la opción de hacer un clic acá porque a mí no me estaba funcionando el PowerShell por una cuestión de permisos. Fui a Command Prompt y funciona exactamente igual, así que lo recomiendo, gracias a ese chico también. Bueno, vamos a arrancar de la siguiente forma. Primero abrimos nuestra Command Prompt, nos movemos hacia la carpeta donde tenemos el proyecto y una vez que estamos acá dentro, para instalarlo tenemos que ejecutar este comando: npm y ng-circle-progress. Y una vez que termina nos dice que primero instalamos y después tenemos que agregar en el proyecto determinadas líneas, ¿sí? Tenemos que ir, vamos al proyecto, App Modules, y acá lo que vamos a hacer es copiar esta línea y la pegamos acá abajo de import, ¿sí? Después nos vamos a la parte de imports, acá, coma, y agregamos esta línea. Cierro llave y cierro paréntesis. Si ustedes quieren que el círculo, la barra circular tenga parámetros por defecto, este sería el lugar para cargarlo, ¿sí? Como nos indica acá. Pero yo, como quiero personalizar cada uno, entonces lo voy a hacer de otra forma. Esta línea y esta otra tienen que estar sí o sí para que funcione el complemento nuevo, ¿sí? Una vez que está esto, guardamos los cambios, generamos el componente que no lo tenemos generado. Para eso hacemos en gc barra gc components barra hard and soft skills. Pongo la abreviatura porque si no es larguísimo. Bien, una vez creado el componente, lo que tenemos que hacer es, como venimos haciendo siempre, es agregarlo a
App Components. appcomponent.html, venimos acá, abrimos y buscamos hard y soft. Cierro, guardamos los cambios y si vamos al proyecto nos debería aparecer works. Acá está, funcionando, ¿sí? Ya tenemos el componente funcionando. Ahora, el app modules, esto lo cierro. Bien. ¿Cómo hacemos para crear nuestros círculos, nuestros gráficos circulares? Miren lo siguiente. Primero nos vamos a hard y soft kills, HTML. Borramos esto que no nos sirve. Yo voy a hacer un div con la clase row para aprovechar el poder de Bootstrap, ¿sí? Y acá lo que nos da esta página es la posibilidad, voy a ampliarlo, nos da la posibilidad de elegir cuál nos gusta, ¿sí? Vamos más abajo y nos muestra, nos dice que podemos usar en el componente que creemos este mismo código, ¿sí? Entonces me voy a proyecto, botón derecho del mouse, pegar, vamos a darle una buena indentación, guardamos los cambios, y fíjense que ya tenemos nuestra barra de progreso. Cada vez que le hacemos clic, esto va a cargar al porcentaje que les dimos. Ahora, interesante como para que ustedes también investiguen y vayan tocando, hay un montón, pero un montón de parámetros para personalizar estos códigos, estas barras circulares. Pero muchísimos, muchísimos. Yo estuve jugando con un par que ahora les voy a mostrar por ahí los que más me gustaron. Pero la verdad hay miles de cosas para hacer. Miles de comandos como para practicar y jugar y buscarle la vuelta y hacerlo único a estas barras circulares. Yo acá ya tengo la mía, ¿sí? Y acá me muestra el porcentaje 85, ¿sí? Si yo esto lo cambio y le pongo el 10%, guardo los cambios, se refresca y va a mostrar el 10%. O sea que este que dice percent va a controlar el porcentaje que nosotros le demos. Después, este que dice radius es el tamaño de la barra, ¿sí? Si yo le pongo un 20%, 20 mejor dicho, ahí se los muestro, va a quedar extremadamente pequeño, ¿no? Sacando que hay que acomodar un montón de cosas, pero se entiende la idea. Yo lo vuelvo a poner al 100. Este que dice Outer Stroke Width es el tamaño de esta barra de afuera, ¿sí? Si yo le pongo 32 para que se note la diferencia, van a ver que quedó mucho más gruesa. Y obviamente el otro Inner Stroke Width va a ser la barra de adentro, que tiene el círculo completo. Si yo le pongo el 2, para que se note también la diferencia, debería ser una liñita. Ahí está. Que de hecho no queda nada mal. Outer Stroke Color y Inner Stroke Color son los colores, ¿sí? Nosotros acá le podemos cambiar los colores que querramos. Está en hexadecimal, pero podemos elegir el color que queremos. Y supongamos que yo le pongo blue, guardo los cambios y me cambia a azul, ¿sí? No es necesario poner exactamente hexadecimal. Lo que sí me pasó es que van a ver que para que funcione tuve que poner comillas dobles, comillas simples y adentro el parámetro. Excepto para los que son números comunes solos, después para el resto tuve que poner comillas simples y comillas dobles. Y los booleanos tampoco. Pero tuve que cambiar esas cosas. Después, la duración de la animación, a mí me gusta en 600. Guardo los cambios para que se note un poco más.
Ahí está. Si no es demasiado rápido. Recuerden que esto está en milisegundos, ¿sí? Después algunas cosas interesantes que encontré. Por ejemplo, si quiero que no esté el 90% y le quiero poner un título, ¿sí? Primero, tenemos la opción Title y le puedo poner HTML. Recuerden usar las comillas simples y las comillas dobles y adentro las comillas simples, ¿sí? Y fíjense que me quedó HTML y porcentaje, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos para sacarle ese porcentaje? Tenemos que poner show units y acá ponemos false. Recuerden que es un booleano, verdadero o falso, y me desapareció la parte del porcentaje, ¿no? Pueden ponerle, además, title tiene sus propios title color, font size. Vamos a probar. Title color puede ser, vamos a ponerle pink. Y este HTML tiene que cambiar por color rosa. Después title font size 25. Nos dice que no está asignable, debe ser 25px. Y si tiene el px, le ponemos comillas simples adentro para que lo reconozca. Sí, ahí se agrandó. Aunque yo igual recomiendo usar EM en vez de pixel, ¿sí? En este caso en particular. Después tenemos, hay un montón de cosas para hacer. Show title, subtitle, ¿sí? El subtitle es este que acá me dice progress, ¿no? Si yo lo quiero eliminar, lo que voy a hacer es ponerle false. Recuerden que hay que ponerle eso. Guardamos los cambios y el progress se debería ir. Ahí está, y me quedó el HTML grande ahí centradito. Después, ¿qué más? Hay algo que se llama lazy, que me llamó la atención. Acá, lazy. Y si yo pongo true, verdadero, me queda el gráfico así. Y hasta que yo no le haga clic encima, no se completa. Si les aparece esta opción y ustedes quieren que se autocomplete automáticamente, o lo ponen en false para que lo haga solo, o directamente lo borran. Les quería mostrar algo también, que es como yo lo voy a hacer, porque me gustó simplemente y porque me gustó complicarme la existencia. Voy a agregar imágenes adentro y les voy a mostrar cómo. Imagen CRC, y acá adentro voy hasta la ruta donde está la imagen. Compiló perfecto, pero la imagen no me la mostró. ¿Por qué? Porque además de esto hay que decirle show image, mostrar imagen, true. Y ahí nos cargó la imagen que yo tenía, pero quedó bastante fea. Entonces lo que voy a hacer es usar otra propiedad que se llama image height. Le voy a dar 50, image width 50 también. Me está faltando acá. Una vez que se acostumbran, después es bastante fácil, pero... Y ahí me quedó adentro el HTML5, ¿no? El dibujito del HTML5. ¿Lo puedo hacer más grande? Sí, lo puedo hacer más grande. ¿Cómo lo hago? Lo cambio desde acá. En vez de 50, que tenga 70. 70. Lo cambié los dos por 70. Guardo el proyecto y ahí se actualizó. Así es como hacemos el gráfico. Después, este valor que dice %, la idea sería que tome desde la base de datos,
Por el momento lo voy a dejar así, como digo siempre, y después cuando lleguemos a la parte de base de datos ahí lo voy a corregir, ¿sí? Ahora, yo quiero tener 6 de estos para mostrar mis hard skills y mis soft skills. Para que no sepa, hard skills es lo que uno sabe, ¿sí? Las destrezas duras, como quien dice, HTML, CSS, Java, Python, lo que uno tuvo que aprender, ¿sí? Y practicar. Y las soft skills es el poder comunicativo, el compañerismo, etcétera. Ese tipo de cosas según entiendo. Si hay alguien que la tiene más clara, por favor déjenlo en los comentarios. Yo voy a hacer un div y dentro de este div voy a poner nuestro círculo, ¿sí? Entonces acá, usando Bootstrap, le voy a decir, bueno, vamos a poner la clase y digo call small, de pequeño, ocupa 4. Si tenemos 12 en total y quiero poner 3 por 4, 12, me queda perfecto. Call medium 4 y call large 4. Hasta ahí está perfecto. No vemos cambios, o si bien los guardamos no se ven cambios porque lo único que hicimos fue agregar un div. Lo que sí no me tengo que olvidar es agregar un H1 para el título que se llama Hard and Soft Skills. Guardamos los cambios y debería aparecer acá arriba. Ahí está. Después con el CSS le damos el estilo y demás. Ahora yo de este div quiero 5 más. 1, 2, 3, 4, 5. Guardo los cambios. Y me quedó uno abajo del otro, todo exactamente igual. Para que se acomoden por CSS, lo que voy a hacer es ir al CSS, valga la redundancia. Y acá voy a decirle que row ¿sí? Row, estamos hablando de ¿sí? Esta clase. Row va a tener un background color y además un padding de 20 px. Guardamos los cambios. Ya pueden ver cómo empezó a tomar el mismo color que veníamos teniendo. Como esto está en un tamaño chico, me lo está mostrando uno abajo del otro, pero si amplío la pantalla se puede ver que están uno al lado del otro, ¿sí? Entonces, si voy a inspeccionar, nos podemos dar cuenta que están todos sobre el margen izquierdo, ¿sí? Acá tenemos el contenedor, el H1 que va de punta a punta, y después los div, fíjense que me delimita las 4 columnas que ocupa, pero está sobre el margen izquierdo. Todas están sobre el margen izquierdo. Entonces, ¿cómo podemos corregir esto? Nos vamos acá y le ponemos text center. Guardamos los cambios y podemos ver cómo ya quedaron cada uno en el medio centrados dentro de las 4 columnas que le dimos, ¿sí? Bien. Ahora vamos a modificar porque me quedó todo con HTML5 y no es la idea. ¿Ven? Hasta quedó más lindo y todo. En vez de escribir adentro, lo que yo voy a hacer particularmente, cada uno es libre de hacerlo como quiera, si ponerle palabra, imagen o lo que fuere, yo lo voy a hacer así. Le voy a cambiar el nombre de las imágenes. Y acá pueden ver cómo me quedó. El primero con HTML, el segundo con CSS, JavaScript, GitHub, este que dice hello, que yo lo puse en realidad por inglés. Vamos a agarrar y vamos a ponerle que sabemos inglés en un 70%, para que nos quede diferente. Y trabajo colaborativo, grupal, un 100%, y ahí quedó. GitHub
Vamos a decirle que C en un 65%, CSS JavaScript en un 80%, CSS en un 90% y HTML en un 95%. Guardo los cambios y pueden ver cómo quedaron todos completamente diferentes. Por ahí podría agrandar este tamaño, que veo que quedó pequeño. Nos vamos al último, acá. En vez de 70 le voy a decir 90. A ver cómo queda. Ahí me gusta, un poco más grande. Y lo mismo voy a hacer con este otro. Es cuestión de gustos. Y cada uno se va fijando después eso. Ahí está. Ahí me gustó cómo queda. Bueno chicos, esto es todo por ahora. Espero que les haya gustado. La verdad, les voy a dejar la página abajo en el link de la descripción. También les voy a dejar estas imágenes, estos iconos. También se los voy a dejar para descargar. Por su parte, la tarea de ustedes es ponerle me gusta, dejar un comentario, compartirlo en sus redes sociales para que más gente se apoye en este proyecto. Y bueno, nos estamos viendo la próxima. Cualquier cosita me escriben y lo resolvemos. Un abrazo enorme, nos vemos. Chau chau.